Buen día para todos. El día de hoy veremos en Excel, en este curso de Excel básico, cómo utilizar el formato de celda de Excel. Veremos cómo ver el ancho de el ancho de la celda, el ancho de la columna, el alto de las columnas. Vamos a ver cómo insertar una fila, cómo insertar una columna. En este ejercicio vemos que en la columna A y en la columna B son diferentes, igual que la columna C. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver que el nombre del empleado tenga la misma anchura del departamento y de C, entonces nosotros podemos emparejar, por decirlo así, ponerlo a un mismo nivel todas las columnas, ¿no? Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, para ver cuánto mide esta columna, yo le doy clic derecho y le doy ancho de columna y me dice que esta columna tiene 30.43. Esa es la medida que tiene. 30.43 es la medida. La siguiente columna tiene 25 y la tercera columna tiene el ancho de columna es de 15.57, por decirlo así. Esa es la medida, ¿no? Entonces, si nosotros queremos emparejar las columnas, simplemente agarramos, por ejemplo, de nombre de la columna A y la columna B, la seleccionamos, nos vamos de la otra manera, que es formato de celda, y le damos ancho de la columna. En ancho de la columna nosotros podemos determinar el tipo, la cantidad, pues, o la anchura que va a tener nuestra columna. Por ejemplo, vamos a poner una anchura de 30, ¿no? Y le decimos aceptar, y él automáticamente entonces ya me tiene la misma anchura de la A y de la columna B. Si yo quiero hacer lo mismo con la columna C, simplemente selecciono, le doy formato de celda, ancho de la columna y le pongo dígito 30, aceptar. Bien, de una manera muy sencilla. Luego, si yo quiero hacerlo nuevamente, simplemente me ubico en la celda que quiero, en la columna que quiero, y le doy clic derecho y le doy ancho de la columna y me dice qué tipo, qué tamaño tiene mi columna, y simplemente le doy modificar, o si no, le doy deshacer para que vuelva a mi estado normal. Bien, el ancho de las columnas y de la celda nosotros las podemos determinar. Por ejemplo, vemos que en la fila 6 y en la fila 11 no puedo ver los empleados que tengo ahí, ¿no? Entonces yo necesito ajustar estos dos nombres a mi columna. ¿Cómo puedo hacer eso? Bien, puedo seleccionar una por una, o si no, doy Shift, selecciono, aprieto Control para seleccionar las dos filas. Repito, me ubico en donde dice Felipe, aprieto Control y me ubico en la fila número 11 para seleccionar las dos que quiero que se ajuste a mi columna, ¿verdad? Entonces vamos a donde dice va inicio, siempre en formato, y en formato le vamos a decir ajustar al ancho de la columna, ajustar al ancho de la columna. Y si ustedes se fijaron, ya se autoajustó a el ancho de mi columna, ¿verdad? Si tuviéramos la mayoría, por ejemplo, vamos a retroceder y vamos a hacer que todas estén a un nivel. Aquí yo quiero que todas se me proporcionen al ancho de la columna, entonces simplemente selecciono toda la columna, y aquí donde dice formato le doy ajustar ancho de la columna, ¿ya? Pero puedo hacer de que aquí yo pierda el ancho de la columna. Si ustedes se fijan, me lo subió a 35.29.
pero como esta columna tiene 30, entonces puedo, 25, perdón, puedo ponerlas todas a 35. ¿Ya? Entonces vamos a formato, ancho de columna, y le pongo 35. Y así ya tengo mis 3 columnas con el mismo ancho. Esto sería todo en esta parte. Nos vemos en el próximo video.